Javier llegó borracho a la cena de mis padres. Literalmente tropezó con la alfombra del salón mientras mi madre servía el vino, y mi padre, que es más seco que un lunes sin café, lo miró con un desprecio que no intentó disimular. Y todo fue culpa mía. Porque esa tarde, 3 horas antes de esa cena, mi marido había estado en una cafetería de Malasaña, tomándose un cortado con un hombre al que yo le había dicho que no conocía. Mentira. No solo lo conocía. Me había acostado con él 3 días antes. Así empieza mi historia. No con un mensaje oculto, ni una llamada sospechosa. Empieza con una trampa que yo misma me puse, y Javier, sin querer, la pisó de lleno. Alberto, sí, él, había empezado a sospechar que yo no tenía intención de dejar a mi marido. Lo noté en sus mensajes. Más directos. Menos juguetones. Quería ver cómo era mi vida real, según sus palabras. Y como una idiota, se lo conté todo, horarios, rutinas, hasta que vino prefería a mi padre. Y él fue directo a buscar a Javier. No a gritarle. A charlar, según dijo después. No sé qué le dijo. No sé si fue sutil o si fue cruel. Solo sé que Javier llegó a casa esa tarde en silencio. Se duchó. Se cambió. Y nos fuimos a casa de mis padres sin una sola palabra entre nosotros. Pero yo ya lo sabía. Lo noté en la forma en que me miró antes de bajar del coche. Como si ya no me viera. Como si estuviera repasando cada momento de nuestra vida y preguntándose en cuál de ellos dejé de ser su esposa para convertirme en una desconocida con secretos. En la cena, no dijo nada. Solo comió. Bebió. Se sirvió más vino. Se rió demasiado fuerte de un chiste malo. Y luego, cuando mi madre sacó el postre, soltó la bomba. Clara, ¿te acuerdas cuando me dijiste que nunca habías estado en Lavapiés? Qué raro, porque tu amigo del café dice que tiene una foto contigo en su sofá. Silencio. Mi madre dejó caer la cuchara. Mi padre se aclaró la garganta. Yo me quedé quieta, como si no acabara de entender lo que estaba pasando. Pero claro que lo entendía. Y Javier también. Solo que él, por primera vez en años, tenía el control. Y yo no. Después de aquella cena, Javier no me dijo absolutamente nada durante los siguientes 3 días. No discutimos. No me preguntó nada. No cambió su rutina. Desayunó como siempre, se fue al trabajo a su hora habitual, incluso me besó en la mejilla una de esas mañanas. Pero el silencio que antes era cómodo ahora se sentía como un cuchillo arrastrándose por el pasillo. Y yo, en lugar de hacer algo, me quedé quieta. Fingí normalidad. Hice la compra. Fregué los platos. Contesté los mensajes de Alberto, que ahora eran cada vez más tensos, como si oliera que todo estaba a punto de estallar. Me pedía que habláramos, que pusiera las cartas sobre la mesa, pero ni yo sabía qué hacer, y eso era peor que cualquier decisión errada. La verdad es que no pensaba que Javier pudiera hacer algo concreto. Siempre fue de aguantar, de callar, de dejar pasar, de ir al trabajo, pagar las facturas y dejar que las cosas se resolvieran solas. Yo contaba con eso. Con que su falta de reacción fuera una especie de permiso silencioso para continuar con lo que fuera que estaba haciendo. Pero no. Esta vez no. Esta vez, había hecho algo. El viernes por la tarde, cuando volví del supermercado, encontré la puerta de casa abierta. No de par en par, pero sin la cerradura echada. Era raro. Javier nunca olvidaba cerrarla. Entré sin hacer ruido, por costumbre, y lo vi en el salón, sentado con el portátil sobre las piernas. Cuando me oyó cerrar la puerta, no levantó la vista. Seguía escribiendo. Yo dejé las bolsas en la cocina, intentando no parecer nerviosa, aunque ya lo estaba. Algo no encajaba. Volví al salón y me senté en el otro extremo del sofá. Ni me miró. Solo cuando guardó el portátil, sin prisa, me miró y preguntó, «Tú conoces bien a Alberto, ¿no?» No fue un grito. No fue un reproche. Fue como si me preguntara por la contraseña del wifi. Lo dije sin pensar, es del trabajo, ya te lo dije. Javier asintió, sin quitarme los ojos de encima. Luego sacó el móvil del bolsillo y me lo tendió. ¿Me puedes explicar esto? Lo cogí. Era un video. Tardé un segundo en entender qué era.
Luego lo vi, Alberto y yo saliendo del portal de su edificio. Yo con el abrigo abierto. Él con la mano en mi cintura. No era de noche. No era un sitio oscuro. Era pleno día, en una calle céntrica, como si no nos importara nada. Me quedé callada. Miré la pantalla como si no fuera yo. Como si pudiera negar lo obvio. Javier me quitó el móvil de las manos sin decir palabra y se levantó. No hace falta que digas nada, ya sé todo lo que necesito saber. Yo me quedé en el sofá, como si mis piernas no respondieran. La cabeza me daba vueltas. No por vergüenza. No por miedo. Era otra cosa. Algo parecido a una caída libre sin saber cuánto falta para tocar el suelo. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Javier no contestó de inmediato. Fue a la cocina, sacó una cerveza de la nevera, la abrió, bebió un trago y volvió. Desde hace una semana. Lo vi saliendo contigo del parking del Curro. Pensé que era un cliente. Luego me quedé con la matrícula. El miércoles lo seguí. No fue difícil. Fuiste a su casa después de decirme que ibas a clase de pilates. Me senté en el bar de la esquina. 2 horas. Luego os vi salir. Y hoy, como bonus, el video. Un amigo de la empresa de seguridad me hizo el favor. Dice que lo puede editar si quiero algo más nítido. Pero creo que no hace falta. No supe qué decir. Quería justificarme. Decir que no era tan grave. Que solo pasó un par de veces. Que no significaba nada. Pero ninguna frase me salía de la boca sin sonar patética. Y Javier seguía ahí, firme, sin levantar la voz, como si tuviera todo calculado. ¿Lo amas?, preguntó de pronto. Era una pregunta absurda, pero necesaria. Contesté lo único que se me ocurrió, no lo sé. Él se rió. Una risa corta. Seca. Eso pensaba. Porque si lo amaras, ya te habrías ido. Me levanté. Caminé hacia él. Intenté tocarle el brazo. Se apartó como si tuviera fuego en la piel. Ni lo intentes, Clara. Ya no estamos en ese punto. Lo que me jode es que me tomaste por imbécil. Que pensaste que no me iba a dar cuenta. Que podrías tener tu aventura, volver a casa, y aquí no ha pasado nada. No tenía argumentos. Me limité a decir lo único que pude, lo siento. Pero era tarde. Javier dejó la cerveza en la encimera y fue hacia el pasillo. Prepara tus cosas. Tienes hasta el domingo. El lunes ya no quiero verte aquí. Me quedé en medio de la cocina, con la garganta seca, mirando la cerveza abierta como si pudiera entender algo mirando las burbujas. Todo se había desmoronado en minutos. Lo que me costó semanas construir, mi mentira, mi doble vida, mi fachada, Javier lo había desmontado con unas cuantas frases y un video de 15 segundos. No gritó. No rompió nada. Y eso dolió más. No me fui. No el domingo. No el lunes. Me quedé como una presencia incómoda que se niega a desaparecer, moviéndome por la casa con pasos suaves, como si el sigilo pudiera cambiar algo. Javier no volvió a hablarme desde aquella noche en la que todo se derrumbó. Dormía en la habitación de invitados, cerraba la puerta con pestillo, y salía al trabajo antes de que yo despertara. Dejaba su taza en el fregadero, su plato limpio en el escurridor, y eso era todo. Una rutina casi quirúrgica para evitar cualquier contacto. El silencio no era vacío, era castigo. Y lo sabía. Pero no me fui, porque no estaba lista para aceptar que todo había terminado, aunque yo misma hubiera sido quien lo destruyó. El martes por la noche, mientras ponía una lavadora, escuché la puerta de entrada cerrarse con un golpe más fuerte de lo habitual. Esperé el sonido de sus pasos en el pasillo, pero no lo oí. Solo el eco de sus llaves lanzadas sobre la mesa. Luego vino al salón y se quedó de pie, mirándome como si me viera por primera vez. Yo no sabía si tenía que saludar, disculparme otra vez o simplemente salir corriendo. Pero no hizo falta que yo dijera nada. ¿Todavía estás aquí?, preguntó con un tono más bajo que su enojo, pero más afilado que cualquier insulto. No he encontrado un sitio todavía, contesté, sabiendo que era mentira. Podría haberme ido a casa de mi hermana o a un hotel, pero no lo hice. No es mi problema.
Lo que hiciste no te da derecho a quedarte como si nada, dijo, cruzando los brazos. ¿O estás esperando que me ablande? No estoy esperando nada. Solo necesitaba algo de tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir viéndolo? ¿Para convencerme de que fue un error? ¿Para decirme que fue una fase? Javier, necesito hablar contigo. Aunque no me perdones, al menos déjame explicar lo que pasó. ¿Explicar qué? ¿Qué te acostaste con otro porque te sentías aburrida? ¿Qué llevabas meses mintiéndome a la cara? ¿Que tenías a tu amante mientras yo pagaba esta casa y hacía la compra los fines de semana como un idiota? No fue así. No fue solo por aburrimiento. No quiero justificarme, pero necesito que entiendas por qué lo hice. No quiero entenderlo. No quiero convertirme en ese tipo de hombre que analiza los motivos de su mujer para ser infiel. No soy un terapeuta ni tu paño de lágrimas. Tú tampoco estabas presente. Hacía meses que no me mirabas, que no me preguntabas cómo estaba. Todo eran facturas, turnos de trabajo, listas del supermercado. Y tú creíste que acostarte con un compañero era una solución lógica. Clara, todos pasamos por rutinas. Eso no justifica una traición. No era solo rutina. Me sentía invisible, como si mi opinión no importara, como si fuera parte del mobiliario. Con Alberto sentí que alguien me veía. Claro, alguien que no tenía que pagar la hipoteca ni soportar tus cambios de humor. Qué fácil es sentirse especial cuando todo es novedad y no hay consecuencias. No lo defendí nunca. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo quiero que sepas que no fue planeado. No fue una búsqueda. Pasó. Me dejé llevar. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que llore? ¿Que me derrumbe? ¿Que te abrace y diga que te entiendo? No. Solo quiero que sepas que no lo hice para herirte. Ni para vengarme de nada. Me equivoqué. Pero no lo hice con odio. No necesitabas odio. Solo necesitabas a alguien que no fuera yo. Y lo encontraste. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Que nunca fuiste sincera. Ni una señal. Ni una palabra. Solo mentiras bien vestidas de sonrisas y cenas falsas. Hicimos planes, Clara. Hablamos de reformar el baño, de irnos al norte en verano. Y tú ya estabas con otro. No te estoy pidiendo que lo entiendas. Pero me duele lo que estás diciendo. Me duele que pienses que todo fue falso. No fue todo falso. Pero lo contaminaste todo. Y ahora me da asco mirar la cama, la cocina, incluso el sofá donde veíamos pelis. Todo tiene tu mentira encima. Me acerqué un paso, pero se echó hacia atrás. No fue violento. Fue claro. Como un aviso que no necesitaba más palabras. Me senté en el borde del sofá, sin saber qué más decir. Él se quedó de pie, respirando hondo. Luego giró sobre sí mismo y fue directo a la habitación. Cerró la puerta. No con un portazo, sino con esa calma que ya no busca gritar, solo marcar territorio. Me quedé sola en el salón. No lloré. No supe cómo. Porque lo que más dolía no era haber sido descubierta, ni siquiera la vergüenza. Era ver que Javier no quería saber nada más de mí. Ni como mujer, ni como amiga, ni como alguien que alguna vez significó algo. El silencio que quedó después no fue castigo. Fue sentencia. Y no tenía apelación. Javier no volvió a hablarme durante los siguientes 4 días. En ese tiempo no me insultó, no gritó, no preguntó nada, no pidió explicaciones, simplemente actuó como si no existiera. Salía temprano, volvía tarde, comía afuera, y si estábamos en la misma habitación, se comportaba como si estuviera solo. Pero algo en su forma de moverse, en su manera de mirar el móvil o cerrar la puerta del baño, me indicaba que no era indiferencia, era estrategia. Él estaba planeando algo, y aunque yo intentaba convencerme de que quizás solo estaba esperando que me fuera, en el fondo sabía que no iba a dejarlo ahí. Javier nunca fue de los que reaccionan con impulsividad, pero cuando decidía algo, lo ejecutaba con precisión quirúrgica. Y esa calma tensa en la que se había instalado no era resignación, era una preparación. La mañana del sábado, mientras yo salía de la ducha, me encontré la puerta de mi habitación entreabierta y un sobre blanco encima de la cama. No tenía remitente, ni nombre, ni una nota. Dentro había una copia impresa de una conversación.
Eran mensajes entre Alberto y yo, los mismos que yo había borrado hacía semanas. Todos. Cada palabra. Cada foto. Cada frase estúpida que pensé que había desaparecido para siempre. Había otra hoja con capturas de pantalla de mi cuenta de correo personal, otra con registros de llamadas, y al final, una carpeta con la dirección del hotel donde habíamos estado en 2 ocasiones, junto con la factura detallada y la copia de la reserva a mi nombre. Me quedé sentada en la cama sin moverme, leyendo línea por línea con un nudo en el estómago. Todo estaba ahí, como un archivo judicial, sin margen de duda ni espacio para interpretaciones. No sabía cómo lo había conseguido, pero estaba claro que no solo me había descubierto, sino que se había tomado el tiempo de armar un expediente completo. Sentí una mezcla de náusea y miedo, pero lo que más me desconcertaba era que no sabía qué iba a hacer con todo eso. La respuesta me llegó pocas horas después. A mediodía, sonó el timbre. Fui a abrir y era mi hermana, Marta, con una cara que ya conocía de otras situaciones en nuestra infancia, decepción disfrazada de cortesía. Entró sin decir nada y me tendió una caja. Dentro había todas mis cosas que yo le había dejado en su casa hacía meses, ropa, libros, un par de recuerdos de cuando éramos pequeñas. No entendía por qué me traía eso ahora, hasta que habló. Javier me ha llamado. Me dijo que si no venía yo por ti, iba a venir mamá. Que tenías hasta mañana para dejar la casa. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella se sentó en el borde del sofá y me miró fijamente. También me mandó los mensajes. Todo. No me pidas que te defienda, Clara. No después de haber leído eso. Le pedí que se fuera. No quería discutir. No quería justificarme. Pero el daño ya estaba hecho. Javier no solo había guardado pruebas, las había distribuido. Y no lo había hecho para buscar apoyo emocional, sino para arruinar mi red de protección. Ya no tenía a dónde ir sin enfrentarme a la cara de alguien que supiera exactamente lo que había hecho. Eso fue lo más cruel de su venganza. No usó la violencia, usó la verdad. La misma verdad que yo había escondido, negado y maquillado. Y la soltó como un paquete de dinamita silenciosa en manos de las personas que más me conocían. El domingo por la tarde, mientras recogía mis cosas en cajas, recibí un mensaje de mi jefe. Necesitamos hablar mañana a primera hora. No decía más. Nada de tono amigable ni contexto. Solo una frase seca. Y supe inmediatamente que también había llegado a él. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente. En mi trabajo siempre había mantenido una reputación intachable, y ahora esa imagen se estaba rompiendo sin que nadie necesitara levantar la voz. Javier había medido cada paso, había contactado con quien sabía que dolería, no para hacer escándalo, sino para asfixiarme lentamente, dejando que las consecuencias hablaran por sí solas. Me fui esa noche sin decirle adiós. Metí 3 bolsas en el maletero, subí al coche y conduje hasta casa de una compañera del trabajo que me ofreció su sofá por unos días. Al llegar, me dijo que tenía curiosidad por saber por qué Javier le había enviado un correo a su marido. Me senté en la cocina y no supe qué responder. Ni siquiera sabía que ellos se conocían. Era como si él hubiera mapeado mi mundo con una precisión que yo no le creía capaz. O quizás simplemente me había subestimado tanto a mí misma que pensé que nunca reaccionaría. Y ahí estaba, en ruinas, sin pareja, sin casa, con el trabajo pendiendo de un hilo, y sin nadie que quisiera escucharme sin ya saber la versión completa. Su venganza no fue una reacción. Fue una obra completa, ejecutada con paciencia, con datos, con pruebas, con nombres, con fechas. Y todo sin una sola palabra más de la necesaria. No quiso humillarme en público. No quiso empujarme a una crisis emocional para después sentirse culpable. Me hizo mirar todo lo que había hecho sin que nadie tuviera que gritarme lo que yo era. Y en esa frialdad estaba el castigo real. Pasaron 6 días desde que salí de la casa. No me llamó. No escribió. No preguntó por mí a nadie en común. Javier simplemente me borró de su rutina. Y aunque trataba de convencerme de que era lo esperado, no podía evitar pensar que algo en mí seguía esperando que hiciera contacto. No por reconciliación, no por compasión, simplemente por cerrar de verdad lo que entre los dos había quedado abierto durante demasiados años. El viernes por la tarde fui yo quien escribió. Un mensaje corto, directo, sin rodeos. Solo dije que necesitábamos hablar y que me gustaría hacerlo sin reproches.
No respondió en todo el día, ni esa noche, ni el sábado. Pero el domingo a las 9:30 de la mañana, mientras tomaba café en el piso de mi compañera, recibí un mensaje. Hoy. 12 en punto. Aquí. Solo tú. Cuando llegué a la casa, abrí la puerta con la copia de llaves que aún tenía. Javier estaba en el salón, sentado en el mismo lugar donde me había enseñado las pruebas. Vestía igual que siempre, con ese aire de normalidad que en cualquier otro momento habría sido reconfortante, pero ahora se sentía como una muralla. No me saludó. Solo señaló la silla frente a él. Me senté. Tardé unos segundos en decidir si hablar yo o esperar que lo hiciera él. Al final, me adelanté. No he venido a pedir perdón otra vez. Tampoco a pedirte que volvamos. Solo quiero cerrar esto sin más daño. Javier me miró sin emociones visibles. No hizo gesto alguno, ni de aprobación ni de rechazo. Simplemente esperó. Sé que no tengo forma de arreglar lo que hice. Tampoco creo que sirva de mucho repasar cada detalle, porque ya lo sabes todo. Solo quiero decir que me arrepiento. No de una forma superficial. Me arrepiento de verdad. No solo por haber destruido el matrimonio, sino por haber traicionado a la única persona que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo no lo valoraba. ¿Y por qué lo hiciste? Preguntó finalmente, sin levantar la voz. No quiero un discurso. Solo dime por qué, exactamente. Porque me sentía desconectada de ti y pensé que eso me daba derecho a buscar fuera algo que ni siquiera sabía qué era. Y porque fui cobarde. Porque no te hablé antes. Porque preferí la mentira a la incomodidad de enfrentarte. ¿Y ahora qué quieres? Nada. No vengo a pedir nada. Solo necesitaba mirar a la cara al hombre que destrocé y decirle que, aunque no sirva de nada, todavía me duele haberlo hecho. Me alegro que te duela, dijo sin mover un músculo. Porque a mí me dolió cada día desde que me di cuenta. Me dolió darme cuenta de que no era suficiente. Me dolió pensar que estaba compartiendo una vida con alguien que dormía conmigo y soñaba con otro. Y me dolió más todavía saber que ni siquiera tuviste la mínima decencia de admitirlo sin que tuviera que demostrarlo todo. Tienes razón. No, no tengo razón. Tengo la verdad. Y no hay nada peor que tener razón en algo que te destruye. Porque no quiero estar aquí. No quiero estar hablándote. Quiero que esto no hubiera pasado. Pero pasó. Y ahora tengo que seguir con algo que ya no me pertenece. Esta casa, esta vida, esta historia, ya no son lo mismo. Yo tampoco soy la misma. El problema es que yo sí soy el mismo. Yo no cambié. Yo no traicioné. Yo no mentí. Yo aposté por nosotros y tú apostaste por salir corriendo sin mirar atrás. Y eso es lo que no puedo perdonarte, no el sexo, no las mentiras, sino el hecho de que elegiste el camino más cobarde. Guardamos silencio unos segundos. Él respiraba con la calma de quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar y yo sentía que nada que pudiera decir iba a cambiar lo que acababa de escuchar. Javier no quería pelear, no quería explicaciones largas, solo necesitaba decirme las cosas como eran, sin suavizantes, sin atajos. Y lo estaba haciendo con una firmeza que dolía más que cualquier insulto. ¿Qué quieres hacer con el divorcio? Pregunté con un tono neutro. Ya hablé con el abogado. Solo falta tu firma. No quiero tu dinero. No quiero tus cosas. Solo quiero cerrar esto de forma civilizada. Sin escándalos. Sin ruido. Pero cuanto antes. Está bien. Tienes que dejar de buscar alivio donde no lo hay, Clara. Esta conversación no va a arreglar nada. No va a sanarme, ni a darte redención. Es solo el cierre que merecemos. Uno limpio. Lo entiendo. Espero que sí. Porque a veces, el mayor castigo no es el rechazo, sino la indiferencia. Y créeme que ya estoy en ese punto. ¿Puedo hacer una última pregunta? Depende de cuál. ¿En algún momento pensaste en perdonarme? Javier no respondió enseguida. Se recostó hacia atrás, cruzó los brazos, y me miró fijamente, como si estuviera evaluando si decirme la verdad completa o solo una parte. Sí. El primer día que encontré los mensajes. Pensé en ignorarlo. En fingir que no lo había visto. En pensar que podía ser algo pasajero.
pero después vi la forma en que me mirabas cuando llegabas a casa, y entendí que no era un error. Era una elección. Y cuando alguien elige lastimarte con conciencia, no merece una segunda oportunidad. Me levanté sin decir nada más. Caminé hacia la puerta. No me siguió. No me miró marcharme. Cerré la puerta con cuidado y me quedé un minuto en el pasillo, escuchando el silencio dentro. Sabía que esa era la última vez que iba a verlo en ese contexto, que lo nuestro ya no existía ni siquiera como recuerdo compartido. Era el final. Sin abrazos. Sin frases hechas. Solo hechos. Han pasado 28 días desde que todo explotó. 28 días desde que Javier me cerró la puerta por última vez y desde que firmé los papeles del divorcio sin leerlos. Me limité a firmar donde me indicó el abogado y a no hacer preguntas. No quise discutir sobre nada, no peleé por la casa ni por los muebles ni por ningún recuerdo. Simplemente dejé que él decidiera cómo repartir lo que quedaba de nosotros. Y la verdad es que no tenía fuerzas ni razones para discutir por cosas que ahora me parecían irrelevantes. Estaba tan centrada en no venirme abajo delante de todos que me olvidé de preguntarme qué iba a hacer después. Cuando te quedas sin pareja, sin casa, con tus relaciones personales hechas pedazos y sin nadie a quien llamar sin sentir vergüenza, te das cuenta de que el castigo real no viene de fuera, sino de la forma en que te miras cada mañana al espejo. Los primeros días intenté mantenerme ocupada en el trabajo, pero los rumores ya estaban ahí antes de que yo regresara. Algunos fingían no saber nada, otros me miraban con esa expresión que mezcla lástima y desprecio, y unos pocos directamente dejaron de hablarme. Sabía que Javier no había contado nada de forma directa, pero bastaba con que una persona supiera algo para que el resto rellenara los huecos con lo que fuera. Y lo peor no era eso, lo peor era sentir que me lo merecía. Acepté el aislamiento sin resistencia, como una especie de penitencia autoimpuesta. Mi jefa me llamó a su despacho el segundo lunes para decirme que, por el momento, lo mejor era que trabajara desde casa. No fue una sugerencia, fue una decisión ya tomada. No me despidieron, pero me dejaron claro que mi presencia era incómoda. Esa misma tarde recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos con un nuevo calendario y un acceso limitado a ciertos proyectos. No era necesario que me lo explicaran, estaban empezando a empujarme hacia la salida sin tener que ensuciarse las manos. No me molesté en protestar. Simplemente recogí mis cosas de la oficina, caminé hasta el metro y volví al piso de mi compañera como si eso fuera lo normal. Las noches eran lo peor. La casa ajena, el colchón prestado, el sonido de una televisión que no me interesaba, y los mensajes de Alberto, que seguía escribiendo como si todavía tuviéramos algo. Los ignoré durante semanas hasta que un día decidí bloquearlo. No le respondí ni una vez desde que Javier descubrió todo, pero él insistía con frases absurdas, como si todavía creyera que esto podría tener otro final. Lo siento, no quería que pasara así, podemos empezar de nuevo, fue real, Clara, no digas que no. Todas esas frases fueron apareciendo en mi pantalla hasta que simplemente dejé de abrirlas. Bloquearlo fue lo único firme que hice en todos estos días. No porque Javier me lo pidiera ni porque pensara que volver con él era posible, sino porque entendí que lo de Alberto no fue una historia, fue una excusa que me construí para no enfrentar lo que de verdad estaba mal en mi vida. Fue un escape cobarde que me llevó directo a perderlo todo. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo peor de lo que hice no fue la traición física, sino haber tomado decisiones sin pensar en nadie más que en mí. Esta semana empecé a buscar otro piso. No quería quedarme más tiempo en casa de alguien que ya me hacía sentir como una carga, por muy amable que fuera. Encontré una habitación en una zona más alejada, sin comodidades, sin vistas, pero con lo justo para vivir. Firmé el contrato de alquiler esta mañana. Lo hice sin ilusión, pero con la necesidad de empezar a reconstruir lo que queda. No tengo planes a largo plazo. No pienso en nuevos comienzos ni en futuros amores. Solo quiero recuperar una mínima estabilidad. Aprender a estar sola sin buscar validación en nadie. Quizás sea tarde para eso, pero no tengo otra opción. Ayer pasé por la calle donde vivíamos. Caminé despacio, como si pudiera vernos a través de las ventanas. No lo hice por nostalgia, sino porque necesitaba confirmar que eso ya no era mío. Vi la cortina nueva que Javier puso en el salón. Vi la maceta que antes estaba en la cocina, ahora en el balcón. Él estaba en casa. No me vio. No iba a tocar el timbre ni a dejarle una nota ni a buscar otro cierre.
Ya habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar. Lo observé un segundo a través del vidrio antes de girar la esquina y seguir caminando. No tengo claro si alguna vez me voy a perdonar del todo. No porque crea que soy una persona terrible, sino porque me doy cuenta de que fui cobarde. Y esa parte es la que más cuesta aceptar. No tomé decisiones valientes, no enfrenté mis problemas de frente, preferí la distracción fácil al diálogo incómodo. Y por eso perdí lo único que realmente valía la pena. Me gustaría decir que esta historia termina con una lección clara, con una redención o una transformación. Pero la verdad es que solo termina con una mujer de 36 años que empieza de cero sin saber muy bien cómo hacerlo. No espero comprensión ni disculpas. Solo quiero avanzar sin seguir arrastrando los restos de lo que fui. Y quizá, con el tiempo, eso sea suficiente.